Bienvenidos una vez más a esta transmisión en línea. Vamos a ir ahora con la palabra de Dios. Estoy muy contento hoy día de poder compartir con ustedes un mensaje que sé que va a hablar a tu corazón. Les doy la bienvenida a los que están hoy día por primera vez viendo esta transmisión. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y te invito a que te quedes. Quédate hoy a escuchar este mensaje. Yo sé que tu corazón ahí va a palpitar al momento que tú puedas escuchar lo que hoy día vamos a compartir, que es una palabra de Dios, que es un mensaje que yo sé que va a tocar tu corazón. Así que antes de comenzar, les voy a invitar a que rápidamente ahí tomen su celular y puedan comenzar a compartir esta transmisión. Yo ya lo hice desde el primer momento, puse compartir, porque sabes que cuando uno comparte, tú no sabes lo que va a pasar con el otro. Puedes llegar a muchas personas. Así que te voy a invitar a que lo hagas ahora rápidamente. Vamos a elevar ese número de compartidos. Y si tú estás por primera vez mirando esta transmisión, también te invito a que compartas con tus amigos, con tu familia. Muy bien, vamos a comenzar. El tema del día de hoy se llama Puentes en la tormenta. ¿Puedes escribirlo en el chat? Puedes escribir Puentes en la tormenta. Escribe rápido. Y ese es un tema que la verdad esta semana y durante este tiempo Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de qué es realmente el sentido de la fe, de la vida cristiana y de lo que Jesús debe ser dentro de nuestro corazón. Entonces, yo sé que en la Biblia hay muchas partes donde nos habla de promesas, de palabras que Jesús nos daba para el día a día, para la vida. Pero sabes, últimamente he entendido para mí la promesa más importante que Dios nos hizo. Y quiero que rápidamente vayas al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es algo muy importante. Este es un capítulo y son unos versículos de la Biblia muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque son las palabras finales de Jesús en la tierra. Jesús ya había resucitado, Él había muerto en la cruz, resucitó, estuvo varios días con los discípulos después de eso y al final les dijo: vayan y hagan discípulos. Pero ¿sabes qué? Hay una parte que me queda más en el corazón, aún más. Eso es muy importante, pero me queda otra que es más importante para mí. Y es que Él dice: y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Cuántos pueden escribir amén? Ya que no los puedo escuchar, no puedo escucharlos porque estamos aquí con la iglesia vacía. Pero escribe amén. ¿Tú crees que Dios está contigo todos los días? Yo lo creo y desde el momento en que creí que Jesús está conmigo todos los días, mi visión de quién es Jesús fue transformada. Y te lo voy a simplificar. Jesús dijo, y fue una promesa, Jesús dijo: yo te prometo. O sea, no lo dijo como te prometo, pero Él está diciendo, al decir yo voy a hacer esto, es una palabra, es como una promesa, es una palabra que no cambia, no es mentira. Y Él te dice: yo voy a estar contigo, ahí en tu casa, en tu sillón. Ahora que tú estás viendo esta reunión, puede que la estás viendo un domingo en la mañana, puedes que la estés viendo un lunes en la noche, puedes que estés sentado en el computador o en el baño, en el celular, no sé. En el momento que tú estés ahora escuchando esta palabra, Jesús está contigo. Y eso es importante porque hay muchas religiones que hablan acerca de la fe y de la vida de fe.
Y yo he podido ver en mi propia vida, experimentar que muchas religiones, muchas veces en vez de ser un puente de conexión hacia Dios, son todo lo contrario. Son murallas, son un mundo de cosas que Jesús no obligó, que Jesús no puso para tener relación con Él, pero la religión que hace muchas veces te levanta cosas que finalmente te distancian de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando vino Jesús a la tierra, habían varias religiones. Estaban, y me puse a investigar y no lo noté, pero estaban los escribas, los fariseos, los saduceos y habían otros más. Habían varios movimientos. Y resulta que cuando tú ves a Jesús caminar en medio de ellos, Él jamás se sintió parte de ellos. ¿Y qué era lo que le molestaba tanto a Jesús de estos movimientos religiosos? Primero, que Él conocía los corazones y sabía que no eran genuinos, que había mucha hipocresía dentro de sus corazones. Pero por otra parte, era que ellos no eran puentes para las personas, para que conocieran realmente a Dios, porque en sus vidas habían tantos esquemas que finalmente el mensaje que el Padre quería dar se robaba por las tradiciones o la cultura. En la semana estuve escuchando un noticiero, algo rápido, donde algunos representantes de iglesias evangélicas, y tenía otro apellido, no me acuerdo cuál era, evangélicas, no sé cuántito era, y ellos enojados decían, no, nos están coartando la libertad de no poder reunirnos. Y yo pensaba, bueno, pero ¿qué les pasa? Sí, es obvio que no podemos aún reunirnos. Ya vendrá el momento en que podremos tomar los resguardos sanitarios. Pero ellos alegando y enojados y ustedes, y lo que él más recalcaba, él decía, ustedes están negándonos a seguir en las tradiciones y lo que nosotros tenemos como cultura. Y me daba cuenta que mucho de lo que esa persona hablaba era algo muy como de religiosidad, de no algo que naciera de una relación genuina y de corazón con Jesús. Y ahí es donde quiero ir y me quiero detener, porque ninguna de las religiones que existían en el tiempo de Jesús pudieron satisfacer el corazón de Jesús. Ninguna. A todas Dios no se identificó Jesús con ninguna de ellos. Y te aseguro que el día de hoy, si Jesús tuviera que venir a esta tierra, no se identificaría con ninguna de las religiones que existen hoy. Yo no me lo imagino a Jesús diciendo, no, yo me considero un católico. Para mí la religión católica, evangélica, o la religión testigo de Jehová y mormona es el camino a la verdad. Yo he entendido que Jesús es totalmente impredecible, que Jesús es tan grande, es Dios que se hizo hombre, pero tú no lo puedes encasillar en una religión, no lo puedes achicar a tus pensamientos o a lo que tú crees que Él haría. ¿Tú sabes que Jesús, para sanar a un ciego, lo escupió en los ojos? ¿Cómo se vería usted si usted viene acá y me dice, oiga, ¿puede orar por mí? ¿Qué pensaría usted si el pastor o alguien de la iglesia lo escupe? Se sentiría ofendido probablemente, porque Jesús no podía ser clasificado en una de estas movimientos. Y hoy en día yo te aseguro que tampoco podríamos encasillarlo en lo que nosotros tenemos como vida cristiana. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, había un joven rico y Jesús le ofreció que lo siguiera. Pero eso significaba que él tenía que dejarlo todo. Y en la semana yo le decía a los jóvenes no tan jóvenes ya, de la célula, yo les decía, mira, si Jesús viene hoy día, ¿cuántos de nosotros realmente podríamos ser sus discípulos? ¿Cuántos de nosotros realmente podríamos dejar todas las cosas, venderlas o regalarlas y partir con Él? A donde sea que Él nos llevara. Porque uno quizás podría decir, no, pero es que tengo mis hijos del colegio, es que tengo estos compromisos con la empresa, es que tengo esto y esto que hacer. Y finalmente nos damos cuenta que estamos tan atados.
o tan inmersos en ese mundo que nos es difícil realmente ser cristianos. Quizás, y eso es algo que lo digo con mucho cuidado, quizás Jesús tampoco se identificaría con los cristianos de hoy. Cuando uno ve las redes sociales, la otra vez quise meterme a un grupo de cristianos en un Facebook y me metí y todo lo que encontraba eran peleas filosóficas. Es que la palabra de Dios dice esto y tú te equivocas porque la hermenéutica y esto otro. Y yo dije, ¿qué es esto? No duré ni un día en el grupo y me salí porque he entendido que lo que Jesús hizo no fue hablar de teología. Él sí habló profundidades del corazón de Dios, tremendas cosas. Pero Él cuando se acercó a esta humanidad fue un puente hacia aquellos que no conocían a Dios. Y aquí me quiero detener. Mira, cuando hablo de esto es ¿por qué Jesús se molestaba tanto con los fariseos, los escribas, los saduceos? Los esenios eran los otros. ¿Y por qué se molestaba tanto? Porque ellos eran una muralla. Aquí vengo yo. Aquí tengo escrita la palabra de Dios y aquí vengo yo. Voy a orar. Y era todo un show y una cosa para los demás. Era algo tan poco genuino. Y finalmente, eso molestó a Jesús. Y Él lo rechazó. Y Él les habló tan duro, generación de víboras, hipócritas, muertos, etc. Finalmente, ellos lo crucificaron. Ellos crucificaron a Jesús. Los religiosos de la época, aquellos que no aceptaron el mensaje de vida que Jesús estaba dando. Jesús hastió de las religiones y te aseguro que Jesús hastía de cualquier cosa que no sea genuina, que nosotros en nuestra vida tengamos y que no sea genuina. Yo te aseguro, Jesús, de esas cosas Él se hastía. Ninguno de las religiones logró satisfacer las demandas de Jesús porque eran murallas. Y hoy nosotros no podemos ser murallas. ¿Y a qué me refiero con ser murallas? A los que somos cristianos de hace mucho. Me refiero a que no podemos pretender que el favor de Dios esté con nosotros si le negamos el amor de Dios a la gente. Si los clasificamos por su raza, por su nacimiento, país de nacimiento, por su forma de vestir, por su condición económica. No podemos ser murallas, debemos ser puentes para ellos, puentes para que conozcan al Señor. Ser un mejor cristiano no quiere decir que tú conozcas la Biblia al revés y al derecho, que te memorices el libro de Génesis o que te sepas el Salmo y los Proverbios. Eso no es ser un mejor cristiano. Yo te aseguro que los fariseos de la época de Jesús, ellos sí se sabían de memoria la palabra, pero finalmente estaban tan lejos de ella. Pasó a ser como algo de estudio en vez de ser algo que realmente ellos pudieran vivir. Y es ahí donde ellos fracasaron. Y aquí es lo que quiero ir. Y es que Jesús, cuando Él nos dice, mira, lo que leíamos en Mateo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, cuando alguien te dice, mira, yo voy a estar contigo, es porque te está diciendo, mira, van a pasar cosas que quizás no son tan fáciles, cosas que en tu vida tú vas a preguntarte, pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y es ahí donde tienes que recordar que Jesús, que el Dios creador de todas las cosas, el Dios lleno en amor y en misericordia, está contigo. Hace un poco más de un mes, mi papá falleció. Y recuerdo que en sus últimas semanas,
algunas veces orábamos, cantamos, me acuerdo, su última canción a Jesús fue esa: Tú eres santo, con el cielo cantó santo. ¿Cuántos la conocen? Y tuve el placer de cantarla con él. Y recuerdo que en sus últimos momentos yo le pregunté: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué piensas tú? Y él me dijo: yo estoy agradecido con mis hijas. Son muy buenas hijas. Mi esposa, contigo, me dijo, tú eres un excelente hijo. Y él solo daba gracias. Y yo le decía: bueno, ¿y qué quieres pedir ahora? ¿Qué te gustaría pedirle a Dios? Y él me dijo: bueno, yo quiero pedirle a mi Señor que me sane. Y wow, cuando él me dijo eso, yo quedé así, pero para adentro, porque mi papá ya estaba en las últimas, pero él tenía una fe para creer que su Señor lo podía sanar en ese momento. Y yo le dije: mira, papá, ¿sabes qué? A veces Dios dice no. Y yo creo que esta vez Dios dijo no, y que este ya es el tiempo. Tienes que aceptar esto, que es la voluntad de Dios para ti ahora. Y él solo me miraba a los ojos. No me dijo nada, pero él me miró. Y un día antes que mi papá cayera en un estado ya de camino hacia la muerte, porque su camino a la muerte fueron 3 días. Un viernes perdió la conciencia, un sábado ya fue la última vez que tuvo un poco de lucidez, y el domingo ya no volvió hasta que falleció. Pero yo pude ver en esos últimos días cuál fue la promesa más importante y que ahora me hace eco. ¿Cuál es la palabra más importante? Y es: yo estaré contigo. ¿Sabes? Más importante que Dios te diga: yo te voy a prosperar y te voy a dar esto y esto otro, y mira tu descendencia, etcétera, etcétera. Todas las promesas y palabras que Dios te pueda dar, la más importante es: yo estaré contigo. Esa es la más importante. Porque tú no sabes cuándo va a ser el último aliento de tu vida. No sabes cuándo va a ser la última semana, el último día, no lo sabes. Tú tienes que caminar con Dios y entender que su promesa es: yo voy a estar contigo. Aún en la depresión, ahí voy a estar contigo. Aún en el dolor, en la pérdida, yo voy a estar contigo. Aún en el pecado y en tus errores, yo voy a estar contigo. Y hay que entender que si estás de la mano de Dios, y ese es el primer punto, es que vas a vencer, pero también vas a fracasar. Y en el fracaso, escúchame bien lo que te voy a decir, en el fracaso también hay poder de Dios. El fracaso también está dentro del plan y de los propósitos que Dios pueda tener con tu vida o con tu familia. Y quiero que se entienda bien esto. Para mí el fracaso, ¿y de qué depende? Si va o no va de la mano de Dios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú llegaste joven, escuchaste de la palabra de Dios y tú sentiste un llamado que Dios te dijo: mira, yo te quiero usar como un hombre que en otra nación, no sé, en Argentina. Pero tú hiciste oídos sordos y dijiste: no lo puedo hacer. Te dedicaste a los negocios, fuiste millonario, creciste en los negocios. Entonces yo te pregunto: ¿quiere decir que eres victorioso, que lograste lo mejor? ¿O que delante de Dios no cumpliste el llamado y quizás estás fracasando en eso? El fracaso, o sea, tú puedes dedicarte a algo, ganes mucho dinero, puedes tenerlo todo, pero si no es el propósito que Dios tenía para ti, entonces estás caminando en fracaso. ¿Qué es para mí la victoria? Es poder aprender a perder. Es poder aprender que en tu camino vas a fallar, vas a tropezar, algunas veces las cosas no van a resultar, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, vas camino al éxito, vas camino a un propósito mayor de lo que tú puedas pensar. Y en ocasiones, los momentos de fracaso o los momentos de una pérdida o momentos dolorosos
son los momentos más gloriosos. Porque ahí tú experimentas el amor de Dios, el favor, la presencia de Dios, la paz de Dios. Ahí tú experimentas realmente como ese confort de Dios, ese gozo, esa felicidad de Dios, y la palabra se hace tan real en los momentos difíciles, de tormenta, de fracaso. ¿Cuántos soy de los que están mirando aquí esta transmisión? Quizás tú te sientes que estás en un fracaso. Quizás fracasaste en tu matrimonio con tus hijos, o fracasaste en tus estudios, o en tu negocio, o en la profesión que quisiste terminar y no terminaste. Pero yo te aseguro que ese no es el final. El fracaso es parte del camino. El fracaso es parte de lo que Dios quiere hacer contigo. Y si voy a la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de hombres fracasados. Hombres y mujeres fracasados. Pero me voy a detener y los voy a mencionar rápidamente. José, el soñador, el que se vio grande y que todos se postraban. José, el que fracasó en ese sueño en un principio. El que tuvo que vivir años en la cárcel. Un fracasado, podrían decir. Job, quien perdió todo lo que tenía, sus posesiones, su propia salud, sus hijos. Un fracasado más. Moisés, el tartamudo, el inseguro, el que el hermano tenía que hablar por él. Un fracasado más. Gedeón, un miedoso, que lo único que hacía era esconderse de los madianitas para poder tener algo de comida. Pedro, la Biblia dice que era un hombre del vulgo, o sea, de la chusma, o sea, un compadre, alguien que no sobresalía para nada de nadie. Un hombre iletrado sin estudios, otro fracasado. Ojo con lo que estoy diciendo. Pero ¿qué hizo Dios en su fracaso? Ellos tuvieron que seguir caminando. Y voy uno por uno. José, el que tuvo que pasar años en la cárcel, ¿dónde terminó? Como el segundo después de Faraón, príncipe de Egipto. Job, que lo perdió todo. Después, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, dice que él recuperó todo y Dios le dio aún mucho más, hijos y riquezas y salud. Moisés finalmente pudo liberar al pueblo de Israel de una esclavitud de años. Gedeón, el miedoso, finalmente conquistó y liberó a su pueblo solo con 300 hombres. Y Pedro, aquí me quiero detener, Pedro, el hombre que recibió del mismo Jesús palabras que pudieron haber marcado su corazón para negativo. A Pedro, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿A cuántos les gustaría de ustedes que un día van donde Jesús y por algo que dijeron, porque Jesús anunció que iba a morir en la cruz, y Pedro le dijo: no, que eso no te suceda, y Jesús va y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo? Yo no hubiese querido estar en los zapatos de Pedro ahí. ¿A cuántos les hubiese gustado lograr caminar sobre el agua? ¡Wow! Y que después le digan: hombres de poca fe. ¿Cuántos pueden levantar la mano que han caminado sobre el agua? No es cierto. Pero aún así, Jesús le dijo: hombre de poca fe. El fracasado que negó a Jesús 3 veces, que tuvo que llorar amargamente, que tuvo que pasar ese terrible dolor y vergüenza. Finalmente, en su primera predicación, 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Entonces, ¿a qué es lo que quiero ir? El fracaso es parte del camino. El caerse es parte de seguir en la fe. La tormenta es parte del camino. Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y fueran a una tormenta. Él lo hizo. Él hizo que eso sucediera. ¿Para qué? Para mostrarte que no es en tus habilidades, que es Dios en ti, que Él está contigo. Escriba en el chat: Dios está conmigo. Escríbalo ahora.
Rápidamente escribe, Dios está conmigo. ¿Cuántos creen eso? Escribe, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y si Dios está contigo, yo te quiero decir algo. ¿Alguna vez Dios ha mentido? ¿Alguna vez Jesús y Dios han fracasado? Si ese Dios está hoy en tu corazón, tú no vas a fracasar. Puede que a los ojos de los demás pienses, ese es un fracasado. Ese lo intentó 1, 2, 3 veces, 4 veces y sigue fracasando. Mira, intentó con una niña, no le resultó. Intentó con otra, tampoco. Es un fracasado. No escuches la voz de otros. Escucha la voz de Jesús en tu corazón. El que te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y cuando tú eres genuino y entiendes que Dios está contigo, y si caminas con Él, Él va a hacer el propósito, el gran propósito que Dios tiene contigo. Él lo va a cumplir. Y hace poco escuchaba las palabras de un hombre de Dios que le decía, mira, cuando tú te rindes, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él crió a Moisés en un palacio para usarlo en un desierto y creó a un José en el desierto para usarlo en un palacio. Palabras del rabí Zacarías. Zacarías se llama. Siempre me pasa lo mismo, no estoy seguro si se llama Zacarías, parece que sí. Lo voy a buscar ya y después voy a aclarar. Pero cuando yo escuché esas palabras, yo dije, wow, tiene tanta razón. Porque a veces desconfiamos y declinamos porque pensamos que hay demasiado fracaso en nosotros. Tú dices, yo no me sé ni siquiera un versículo de la Biblia de memoria. Yo ni siquiera sé orar. Yo ni siquiera sé cómo caminar en la fe. Y Jesús te dice, sígueme, yo estoy contigo. Todos los días buenos, los días espectaculares y los días malos, los días de fracaso, los días negros, los días que llueve, los días en que no ves luz, los días en que te sientes enfermo, los días en que sientes que Dios no te responde. Dios sigue estando contigo. Entonces no desconfíes, y mi palabra sería continúa, persevera, porque a veces es necesario para continuar dejar de mirarte a ti mismo. O sea, saca el espejo de tu casa y comienza a mirar a Jesús. No te sigas mirando a ti, empieza a mirar a Jesús, porque Jesús quiere que tú y yo seamos puentes, que seamos verdaderos puentes. Sabes, quizás no somos capaces de mirar más allá de nuestra casa y solo pensamos en nuestra familia, pero ¿qué pasa con tus primos? ¿Qué pasa con tus tíos? ¿Qué pasa con aquel vecino que está en necesidad y tú lo sabes? ¿Realmente hemos sido murallas o hemos sido puentes? Tu vida se caracteriza porque has sido un puente de conexión con las personas hacia Jesús, o los hemos llevado a una muralla. Mi mamá me contaba que cuando era joven una vez fue a la iglesia y estaba por entrar a la iglesia y deténgase, por favor. Y van y le dicen, no, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que entender que a este lugar usted no puede entrar con pantalones. Lo siento. Si quiere entrar a este lugar sagrado y santo, debe venir con falda. Y mi pregunta es, ¿acaso Dios no está también en los lugares que no son el templo? ¿Acaso ahí Dios no está? ¿Acaso Dios se va a fijar en si andas con una falda o un pantalón o si realmente tu corazón está rendido o no? Mi pregunta es, ¿qué fue eso que le hicieron a ella? Una muralla. Una muralla. No un puente, una muralla. Y ella no fue más a la iglesia por años. Mi pregunta es, quizás no nos hemos dado cuenta y hemos sido murallas. ¿Por qué? Porque quizás tenemos la muralla de la indiferencia. No me importa cómo estés tú. Mientras yo esté bien, está todo bien, aleluya, gloria a Dios. Mientras yo tenga trabajo y tenga prosperidad, aleluya, Señor, qué bueno eres. No tengamos muros de indiferencia. Es tan importante que entendamos que Dios quiere hacernos puentes para otros.
Puede que tú digas, no, sabes que yo la verdad he pasado las tormentas. Pero ¿qué hay de la gente que no conoce al Espíritu Santo? Y si tú hoy estás mirando por primera vez, puede que hayas pasado tormentas y hayas creído que Dios no estaba contigo. Yo te digo, te equivocas. Dios está contigo aún, aunque tú no lo creas. Eso no quita la realidad que Él está contigo. Y lo que tienes que hacer es simplemente comenzar a mirar y darte cuenta que Él está contigo. Mira, te levantas, puedes respirar, tienes que comer, tienes quizás unos hijos que a veces te sacan de quicio, pero tienes hijos igual. Y Dios te da una familia y un techo que quizás se llueve a veces, pero igual estás en bendición, estás alegre. Dios está contigo. Mira la grandeza. Tenemos una cordillera hermosa. Yo cada vez que llueve vengo y la miro y digo, wow, pero qué belleza. Y veo las aves y digo, wow, esto es creación de Dios, los animales. A mí en mi casa me lesean porque a mí me gusta ver el National Geographic y ver cosas de animales, el Animal Planet. Y muchas veces todos están así, pero ¿por qué está viendo eso? Y yo veo, me gusta ver la creación de Dios. ¿A qué es lo que quiero ir? Nunca más pienses que Dios no está contigo por no sentirte lo necesariamente preparado o justo para Dios o santo. Sabes, todos vamos a tropezar, hasta el último día de nuestra vida vamos a tropezar, pero en ese último aliento, en ese último día de debilidad, Dios va a estar contigo. Para terminar, escribe en el chat, quiero ser un puente. Quiero ser un puente. Rápidamente escribe, quiero ser un puente. El fracaso es una transición para la victoria. En el fracaso vas a aprender más que en ninguna otra parte. En la debilidad y en el dolor vas a crecer en la fe como en ninguna otra parte. Te aseguro que en la comodidad de tu casa, cuando no tienes problemas, quizás es muy difícil ver a Dios en tu vida de una manera más real. Y Dios te dice, en este mundo vas a tener aflicción. Y ahora entiendo muy bien esas palabras y por qué muchas veces es necesaria la aflicción. Es porque en ese momento Dios se hace mucho más real. Por lo tanto, y para terminar, el último punto es abraza la fe. Abraza la fe. Echa fuera el temor, echa fuera la falta de fe, el agnosticismo, el ateísmo. ¿Sabes? Comienza a abrazar la fe, comienza a creer en Dios y vas a comenzar a ver milagros. Mi papá murió hace poco, como les comentaba, pero antes de eso Dios hizo milagros en su vida. En una ocasión anterior tuvo el milagro de volver a caminar. Él pudo haber muerto cuando yo tenía cerca de 13 años de edad. Él pudo haber muerto. Y Dios le permitió seguir viviendo. Y se recuperó, se levantó y fue una vez más un hombre autónomo, autovalente. Y Dios le alargó los años de la vida, muchos años más, cerca de casi 20 años más. Y es ahí donde tú dices, gracias Dios, porque finalmente cuando tú abrazas la fe, tú te empiezas a dar cuenta que Dios está contigo. Cuando tú empiezas a abrazar la fe, te empiezas a dar cuenta que nunca has caminado solo. Aún en los momentos más oscuros, Dios tenía un plan allí. Aún en los momentos de mayor debilidad, aun cuando fracasaste en tu matrimonio y tuviste que divorciarte, Dios estuvo ahí. Y Él hoy quiere llevarte a un lugar mejor. Pero tú tienes que abrazar la fe. Tienes que abrazar esa fe. Jesús dijo en Mateo 24, el versículo 13, dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta dónde persevere? Hasta el fin. Abraza tu fe hasta el final. Abrázala. No la dejes ir por nada. No la vendas. No la vendas por nada. Abrázala y no la dejes ir.
Escribe ahora: yo voy a abrazar la fe. Escríbelo. Escríbelo, Fito. Escribe, Freddy. Broma. Para terminar, quiero hacer una oración. Seamos puentes. Seamos puentes de vida. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Abracemos la fe. Persevera. Aunque sientas que todo va en contra. Aunque sientas que todo lo que soñaste jamás en lo que estás viviendo ahora va a ocurrir. No sueltes la fe. Abrázala. Abraza tu esperanza en Dios. Abrázala porque Él está contigo. Y no me canso de decirlo, Él está contigo. Él está contigo. No lo dudes más. Él está contigo. No con esa religión, no en ese templo por el cual algunos alegaban, no en esa iglesia, gracias a Dios, ni en ningún movimiento cercano que yo conozca de los pastores amigos, pero sí en otros lugares vi como alegan: no nos podemos reunir, las tradiciones, la cultura nos están negando. Amigo, Dios no habita en templos. Ojalá me esté escuchando ese que alegó en la tele. Dios no habita en tu templo. Dios habita en el corazón de los que le creen. Por lo tanto, que habite siempre la esperanza y la fe en que Jesús, en medio de la dificultad y de este asesino que es el coronavirus, a diario se lleva y mata a miles en el mundo. Nosotros vamos a permanecer confiando y creyendo en el Señor. Amén. Voy a darle un aplauso a Jesús, porque si estás en tu casa, aplauda a Jesús. Te voy a invitar a hacer una oración conmigo. Pon tu mano en el corazón y di conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias porque sé y creo que estás conmigo. Creo en esa promesa, en que tú nunca fracasarás, tú nunca me mentirás. Y si tú estás en mí, eso a mí también me llevará a la victoria. Me hace alguien que no es fracasado, que llegará a grandes cosas delante de ti. Yo quiero cumplir tu propósito y tu llamado, y quiero conocerte más. Quiero saber más de ti, el Jesús que no pudo ser encasillado en ninguna religión, el Jesús que escupía para hacer milagros, el Jesús que no quiso ser rey terrenal y se escapaba cuando lo quisieron nombrar, el Jesús que transformó y trastornó este mundo, llenándolo de amor, de pasión por Dios, dándonos al Espíritu Santo para que seamos puentes de vida y no murallas para el mundo. Te damos gracias, Jesús, por esta tu palabra y por estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Amén. Muy bien. Que Dios te bendiga. No te vayas de la transmisión. Vamos a seguir. Vamos a continuar con esta reunión. Así que Dios les guarde. Chao, chao.